Hola amigos, esta es la continuación del video anterior que lleva por nombre La arquitectura en la historia. Recapitulando lo que vimos en lo anterior, pasamos por dos grandes etapas que dieron origen a la construcción, que fue empezada con la necesidad de habitar espacios para diferentes actividades de la vida diaria, desde tener un espacio para habitar hasta templos para la adoración de sus creencias, o monumentos funerarios que albergarían a las más grandes reyes, faraones, sacerdotes o las grandes élites de la sociedad. Con la caída del Imperio Romano a cargo del último emperador llamado Rómulo Augusto, con la tan sola edad de 14 años y con una Roma totalmente en un estado decadente, fue privado de su libertad por el autoproclamado rey de Italia, Odacro, quien se rebeló ante el Imperio Romano dando el comienzo a la época medieval. En esta época son frecuentes los conflictos bélicos enmarcados o justificados mediante diferencias religiosas, ya que es la época de las cruzadas y de diferentes persecuciones religiosas. Aparecen diferentes grupos y sectas, muchas de las cuales son consideradas herejías. Aparece también la figura de la Inquisición, los actos de fe y la quema de brujas. Un gran suceso de gran importancia es la aparición de la epidemia de la peste negra, de la que se tiene constancia y que terminó con la vida de alrededor de entre un tercio y la mitad de la población de esa época. En ella se desarrollan tres principales estilos arquitectónicos: el bizantino, que influyó en toda la época, el románico entre el siglo X y XII y el gótico desde el siglo XII hasta el siglo XV. Yo soy Leonardo Hernández y hoy vamos a dar un viaje al pasado para ver nuestra historia. Recuerda que todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Comencemos. Una vez hecho el cristianismo como religión oficial de Roma, el nacimiento de Jesús y la evolución de la religión cristiana, los seguidores de Nazaret en el siglo I, las primeras iglesias se organizaban en comunidades y hasta principios del siglo IV, la religión cristiana estaba en conflicto con la del Estado romano. La figura de los mártires, seguidores de Cristo, por negarse a rendir culto a los dioses paganos, definió de manera extraordinaria el culto cristiano. Constantino firmó en el año 313 el Edicto de Tolerancia, o también llamado el Edicto de Milán, consagrándose protector del cristianismo, y fue en ese periodo donde se desarrolló la expansión de esta religión, conocida como la paz de la Iglesia, apoyados también por los decretos del emperador Teodosio, que convirtió como religión oficial de Roma el cristianismo en el 380. Con la paz de la Iglesia se construyen numerosos edificios dedicados a la religión, muchos de ellos patrocinados por el imperio. La edificación monumental de las iglesias comienza con fundaciones imperiales de Constantino en Tierra Santa. Con el fin de magnificar las tumbas de los apóstoles, se construyen templos, siendo el más importante la de San Pedro del Vaticano, entre los años 320 y 340, consiguiendo fijar de manera brillante el tipo de planta basilical. Y otras manifestaciones arquitectónicas fueron los cementerios y catacumbas, estando el mayor complejo en Roma. Las cubiertas de madera, muros arquitrabados y el soporte en columnas fueron usados. Aquí es cuando nace la arquitectura paleocristiana, o también llamada arte cristiano primitivo, que no es más que la transición desde el principio del cristianismo, donde se escondían y lo practicaban en forma oculta, hasta parte del siglo VI. Los antiguos sistemas utilizados en la arquitectura paleocristiana son sustituidos por sucesiones de arcos de medio punto sobre columnas, y al mismo tiempo aparecen techumbres abovedadas en zonas orientales, exigiendo la sustitución de las columnas por pilares prismáticos de mayor solidez, como también el uso de la cúpula en basílica, aunque muchos reclaman los principios de la cúpula para la cultura persia, por el caso del palacio sasánida de Firuzabad hacia el siglo III a.C. Bizancio, antigua polis griega, cambia su nombre por la de Constantinopla en el año 330, y el poder autocrático y absoluto del Basileus, hablando en nombre de Dios y no del pueblo. Su autoridad se extiende sobre todos y sobre la Iglesia, dado que su poder tiene un poder divino. La construcción emprendida por Justiniano da el paso a uno de los más brillantes de la historia de la arquitectura medieval, ya que los edificios asociados a él se convirtieron en modelos de perfección y expresivos de una fe religiosa y triunfante. Se empezó a utilizar ciencia como la cinética, estática y matemática, esto visto en la iglesia de Santa Sofía, que fue definida por Millet como la síntesis perfecta de todos los elementos arquitectónicos conocidos, y que se convirtió en el templo religioso de Bizancio hasta su transformación en mezquita
en 1453. El Islam coincide en el tiempo y espacio con Bizancio y que surge con la conquista turca de Constantinopla, marcando simbólicamente el final de ella y el comienzo del Imperio Otomano. Bajo la necesidad de alojar a sus comunidades y multitudes durante la oración, surge la mezquita, la masjid y sobre todo la mezquita de viernes o mezquita mayor. Este espacio es usado únicamente para la oración, a diferencia de los antiguos espacios religiosos que alojaban la divinidad o estatuas de los dioses, teniendo como gran ejemplo y siendo la primer obra monumental de la arquitectura religiosa islámica, es la mezquita de Damasco, aunque sin duda el más significativo es la cúpula de la roca, la Qubat al-Sikh-Ra en Jerusalén, o algo así. Y a su vez, gracias a la construcción de la iglesia de Santa Sofía en Kiev, se convirtió en modelo para la iglesia rusa, donde sobre esta base bizantina se le agregaría influencia occidental, llegando a su mayor esplendor a lo largo de los siglos XIV y XV, porque nacería una nueva religión, el cristianismo ortodoxo, y que representaría su propia idea de iglesia en toda Rusia, y fue aquí donde la cúpula adquiriría un simbolismo particular y un significado especial. A pesar de las crisis políticas que existían en ese tiempo, se mantuvo una cierta actividad constructiva: cruz griega, cúpulas centrales, bóvedas y arcos de medio cañón, pilares y columnas, todas ellas suponiendo una consagración de la arquitectura bizantina, cimentada en la tradición paleocristiana. Surge de este modo un efectivo cromático, arquillos ciegos decorativos, incrustación de tejas e incluso elementos cerámicos. Las decoraciones y narrativas de mosaicos eran comunes, tanto de personas religiosas y de Justiniano. Se utilizaron las ventanas de triforio, convirtiéndose en una forma popular para que la luz natural y la ventilación ingresaran al edificio. Los bizantinos llegaron a construir cúpulas de proporciones tan gigantescas como la de Santa Sofía de Constantinopla, de más de 30 metros de diámetro, resolviendo de forma admirable la manera de contrarrestar los empujes, no solo mediante estribos o muros gruesos, sino oponiéndoles otras bóvedas. Los constructores bizantinos se preocuparon por la decoración de las cúpulas, más que cubrirlas de mosaicos. Las decoraban con profundos gallones. Lo vemos en la iglesia de San Sergio y Baco, en Estambul. Se creó la primera iglesia cristiana ordenada, construida por Constantino por allá del siglo IV. Ya también las obras se construyen y supervisaban por dos expertos, el Mechanikois, una especie de ingeniero matemático, o lo que hoy conocemos cotidianamente como ingeniero civil o estructurista, y el arquitecto, que somos nosotros, los arquitectos, que en su mayoría eran anónimos como cualquier otro artista. Una u otra de estas figuras supervisaba a un nutrido grupo de artesanos expertos en albañilería, carpintería, muros pintados y personas que realizaban mosaicos. Todas las personas involucradas en la construcción de edificios, todas aquellas causas económicas, sociales, políticas y religiosas que causó el cristianismo y que se encargó de fijar, daría lugar a un tipo de arte muy distinto en Oriente y en Occidente del continente antiguo. Mientras que en el Oriente se hacía presente el arte bizantino con cierta conceptualización del arte clásico, en el Occidente los pueblos germánicos intervinieron con su cultura ancestral, aportando su interés por la decoración polícroma, gusto por elementos zoomórficos y geometrismo. En el siglo XI se sientan las bases del estilo románico, que tendría su máximo esplendor en el siglo XII, que es el siglo donde renace la filosofía, la ciencia, la literatura, la música y el arte en general. En el siglo XII fue cuando los historiadores definen una época de renacimiento que permitieron hablar de humanismo románico, extendiéndose a mayor parte a Europa. Con ello, el arte religioso alcanzará altos niveles de unidad, ya que la liturgia definiría el espacio arquitectónico y los temas iconográficos de la escultura y la pintura. El esfuerzo constructivo fue realmente considerable acorde a las nuevas necesidades de un ambicioso programa reformador. De los 1700 edificios religiosos erigidos de la época, solo en el reinado de Carlomagno se construyeron 16 nuevas catedrales y 232 monasterios, además de 65 residencias regias, o sea que se concentraron en dos tipos de edificios, los destinados a funciones políticas y los dirigidos a usos religiosos. Muros gruesos con pequeñas aberturas que solían cerrarse con celosía estaban provistos con contrafuertes exteriores, dispuestos al margen de la estructura interna, haciéndolos parecer muy sólidos y compactos, con sus espacios reducidos internos que se cubrían con las bóvedas de cañón y se decoraban con pinturas anicónicas. Los arcos de medio punto era el método más empleado para generar
grandes aperturas, así como el uso de torres de guardia y la búsqueda de grandes espacios colectivos para el culto cristiano. Hacia el último tercio del siglo XI, tras prueba y error, van dando solución a los criterios constructivos, configurando así el templo románico, ya del todo abovedado y que acoge abundante decoración escultórica. Concurre un notable progreso en el tallado de piedra. La escultura pasa a ser un elemento esencial de la ornamentación. Ya por el año 1140, Suger, abad de Saint-Denis, realiza la reforma de su iglesia en la que se definen las bases del nuevo estilo gótico. El gótico no es solo en la arquitectura, aunque sí se manifiesta muy especialmente en ella, porque la arquitectura, y por definición y desde Grecia, es la síntesis de las otras artes, las que las hace presentes y habitables. Es evidente que la fuerza que han querido representar en este estilo son los chapiteles y flechas apuntando al firmamento, teniendo un sentido místico, pero no lo hizo por sí solo, ya que en ese tiempo usaban los edificios de esa época para manifestar crecimiento económico y detentar poder, naciendo así la urbanización piramidal con la catedral en el centro y los edificios jerarquizados por alturas a su alrededor. La región francesa emanó este nuevo lenguaje arquitectónico denominado en su tiempo Po Opus Francigenum, en razón a su origen definiéndose en tan solo 50 años. Un entusiasmo religioso y una decidida voluntad de renovación en una época donde aparecían los movimientos de las cruzadas, fueron causa de la rápida difusión de toda Europa y que reemplazaría los sistemas del arte románico. Puso énfasis en la ligereza e iluminación de los edificios, ya que la luz representaba a Dios, por lo tanto, buscaban esa altitud de las construcciones para buscar esa cercanía con el Creador. Sus elementos evidentes son los arcos ojivales o apuntados, pináculos, gárgolas y la bóveda de crucería reemplazarían a la bóveda de cañón, contrafuertes exteriores para facilitar las grandes aberturas y rosetones que dejarían entrar la luz solar con la eterna búsqueda de la divinidad. Existen muchísimas obras representativas del arte gótico en toda Europa, pero yo creo que la más representativa y exitosa es sin duda alguna la Catedral de Notre Dame, París, iniciada en 1163 y concluida en 1345, aunque en el 2019 sufrió un incendio, pero nada grave, ya está en remodelación. Ya estando en el siglo XV empieza la decadencia de la Iglesia y el poder monárquico, y muchos de los intelectuales y políticos de Europa permanecieron intactos. Entre los siglos XV y XVI lograron recobrar la fuerza intelectual y económica, asentando las bases del movimiento cultural del Renacimiento, que fue un periodo de transición entre la época medieval y la época moderna. Como pudimos ver, a lo largo de toda la época medieval fue gobernada por el surgimiento de las religiones y que en su tiempo se buscaron ofrecer espacios dedicados al culto, buscando espacios mucho más grandes para su adoración y con significados propios para cada iglesia. Hemos visto ya tres grandes épocas, la prehistórica, la antigua y la medieval, que es en este capítulo, y en cada una de ellas se describen aspectos que formaron la arquitectura tal y como la conocemos hoy. Imaginen cuántos años tuvieron que pasar para que la arquitectura la conozcamos tal y como es hoy. En los siguientes videos regresaremos a la historia para averiguar qué es lo que pasaba con la arquitectura en la época moderna y contemporánea, que son las partes más esenciales de la arquitectura y que también se manifiestan un sinfín de estilos artísticos que siguen dando forma a la arquitectura. Acompáñenme en los siguientes videos donde exploraremos la evolución de la arquitectura como profesión en toda Europa y cómo fue que llegó al nuevo continente hasta el comienzo de la Revolución Francesa. Por último, te quiero recordar que si te gusta la arquitectura o algunos temas de interés, te pido me apoyes dándole me gusta al video y suscribiéndote a mi canal. También que comentes qué te parecieron estas épocas, pensando en qué hubiera pasado con el arte si la religión cristiana nunca hubiera aparecido. Y si tienen algún comentario que me pueda ayudar a darles mejor contenido, tal vez algo en lo que pueda mejorar o algo que pueda incluir, podrían dejármelo en la caja de comentarios. Ahí los leo. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Estuviste en Crónicas de un Arquitecto y recuerden, Leonardo Hernández se los dijo primero. Hasta siempre.